Mi nombre es Juan Miguel Pérez Álvarez, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la carrera en Licenciatura en Derecho, con matrícula 21008449, módulo Derecho Internacional. Mi asesor es Rolando Guevara Martínez. En esta ocasión, y como reto número 5, ¿qué reglas se rompen?, nos dieron a escoger entre varias películas relacionadas con el derecho internacional y analizarlas y descubrir qué tratados internacionales y derechos humanos se violan. Yo escogí la película de El Tribunal de Tokio. Esta película está basada en hechos reales y verídicos sucedidos después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar al análisis de la película, me gustaría remontarme un poco al pasado, en este caso durante la Segunda Guerra Mundial, que comprende de 1931 a 1945. Para los japoneses era más que una guerra. Para ellos se trataba de una guerra santa a nombre de un dios viviente, el emperador Hirohito. El 15 de agosto de 1945, Japón se rendía ante los Estados Unidos de Norteamérica. Los japoneses no podían creer, al escuchar en la radio a su dios viviente, el emperador Hirohito, que la guerra había terminado y que todo había sido en vano. Después de que ocurrió esto, a las 2 semanas llegaron los estadounidenses a suelo japonés, dirigidos por Douglas MacArthur, el cual tenía como propósito, primero, desmilitarizar al pueblo de Japón y segundo, capturar a todos los mandos militares involucrados en la guerra, lo que no era fácil, porque habían transcurrido 11 años desde el inicio de la guerra hasta el final, para después ser enjuiciados en lo que se denominó los juicios de Japón. Para esto se formó el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conformado de 11 jueces de diferentes países. Entre ellos se encontraba Estados Unidos de América, China, Canadá, India, Filipinas, la Unión Soviética, Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, Nueva Zelanda y Australia. Todos estos aliados de Estados Unidos, a lo que se le denominó el juicio de los vencedores contra los perdedores. Aquí la primera ley quebrantada: se juzga nada más a los perdedores y que los ganadores no cometieron crímenes de guerra, algo que se ve expuesto en el tribunal durante la declaración, en los cuales se refiere a que si se está juzgando a Japón por lo de Pearl Harbor, se debería de enjuiciar también al que soltó las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y sobre todo al jefe de Estado que autorizó y planeó el ataque, que claro, fácil, se sacaron los jueces, estaban para juzgar a Japón o a Estados Unidos. Un claro indicio de que el juicio no fue nada más que una farsa hipócrita, un juicio con más fines políticos que de justicia. El juicio dio inicio el 3 de agosto de 1946, con un total de 28 japoneses los que fueron enjuiciados, todos ellos altos mandos de la milicia japonesa, entre ellos el primer ministro Hideki Tojo. Se firmó un estatuto del tribunal, el cual era el mismo que se había utilizado durante el juicio de Nuremberg. En el Estatuto o Carta de Londres se basaron para imputar los cargos a los enjuiciados, los cuales eran crímenes contra la paz y crímenes de guerra agresiva, entre los que destacaban torturas, asesinatos y violaciones a las leyes de guerra o Convenio de Ginebra, crímenes contra la humanidad por el exterminio en masa, genocidio, que se refería a la misma muerte en masa, pero de grupos étnicos determinados, complot de guerra. Este es el proceso por el cual una nación planea atentar contra el Estado soberano. El 12 de noviembre de 1948 se dio por terminado el juicio con la siguiente sentencia: 7 fueron sentenciados a muerte, 16 a prisión perpetua, que hay que aclarar que la mayoría fueron liberados tiempo después. 1 a 20 años de prisión y otro a 7 años. En mi opinión, estas fueron las reglas que rompió Japón, por lo cual estaba siendo enjuiciado. Ahora toca analizar las reglas que se rompen durante el juicio, las cuales en realidad son las que demuestran que esto no fue nada más que un acuerdo político entre las naciones vencedoras. La primera regla que se rompe es el espacio-territorio, pues el gobierno estadounidense invade Japón 2 semanas después de que se firmó el acta de rendición de la guerra. Y no solo se conforma con la invasión, sino que se establece como legítimo gobierno, encabezado por MacArthur, lo cual se le considera como una violación a un Estado soberano que solo quería paz después de la guerra. Estados Unidos atentó contra la soberanía de Japón. Además, ellos no tenían la jurisdicción para organizar ni confrontar el tribunal. En mi punto de vista, eso le correspondía internamente a Japón, realizar el juicio a quienes creían prudente. Japón dejó de ser un país soberano, ya que pasó a ser un país gobernado por su totalidad
por otro, en este caso Estados Unidos de América. La segunda guerra que se viola es el Pacto de París, que firmó Japón, que no reconoce la guerra como un crimen. Creo que en el momento de que sucedió no existía como tal esa ley, a lo cual se le está aplicando una ley que no estaba vigente durante la guerra, sino que fue creada después de la misma con el fin de enjuiciarlos. En cuarto lugar, el juicio no fue un juicio justo, fue premeditado, porque la mayoría de los jueces están influenciados por el sentimiento de venganza, lo que arrojó un veredicto imparcial y fuera de lugar, ya que se basa en la venganza y no en la objetividad. Para que este juicio hubiera sido justo, los jueces no debían de pertenecer a ninguna nación involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Era más que lógico que el veredicto ya estaba dado desde antes de que iniciara el juicio. Hubo desigualdad al no juzgar al emperador Hirohito e inculpar a otros mandos como chivos expiatorios. ¿Cómo puede ser posible esto, después que los japoneses actuaban a voz y mando del emperador? Él decidía todo, nadie se atrevía a oponerse a sus decisiones. Hubo manipulaciones de testimonios y declaraciones. El más notable de todos fue el del ex primer ministro Hideki Tojo, el cual, a primera instancia, después de mucho tiempo durante el juicio, declaró que el emperador era el que decidía si había guerra o no, y el que podía detenerla cuando él quisiera. Esta declaración no le gustó a MacArthur y lo presionó para cambiarla. Y así fue. Posteriormente declaró que por encima del emperador estaba la guerra y que ni él ni nadie podía detenerla, que era algo inminente. Otra regla que se rompió fueron las reglas internas de los juicios. ¿Cómo es posible que el fiscal pusiera siempre las palabras en boca de los interrogados? Ellos siempre contestaban lo que al final de cuentas el fiscal quería escuchar. Y así nos adentramos a los derechos humanos, se violan muchos derechos. Por ejemplo, a un juicio justo, derecho a presunción de inocencia. Siempre los enjuiciados fueron culpables, nunca tuvieron la oportunidad de ser sentenciados inocentes. Derecho a la vida, en este caso a los 7 sentenciados a muerte. Lástima que aún no existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que pudiera haber intervenido y ser ella quien decidiera y conformara el tribunal encargado de los juicios, y no solo de Japón, sino de los Estados Unidos también. Como dato interesante, la Segunda Guerra Mundial fue el suceso que culminó y desató la creación por parte de la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, gracias a que todos estos crímenes de guerra hicieron patente la ausencia de un reconocimiento internacional de derechos humanos. Conclusión. La soberanía de un país. Ninguna nación puede establecer su gobierno propio en otra nación, ya que se estaría violando su soberanía nacional. Quiere decir que el poder emana de la población del mismo país. Esto significa que el pueblo decide quién serán sus gobernantes sin la interferencia externa o subordinación. Por ejemplo, en México, la soberanía está consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política Mexicana, la cual dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este mismo. En mi opinión, este juicio no se debió de haber llevado a cabo con la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un claro ejemplo de la importancia de respetar la soberanía de un país. ¿Cómo puedes exigir respeto a las demás naciones si siempre has demostrado que eres un país al cual le gusta violar la soberanía de otros países? Y no solamente de Japón, hay muchos países más en los cuales has querido establecer tu dominio político y territorial. Esta es la principal razón por la cual se suscitan las guerras, por no respetar la soberanía. Hay que recordar que el principio de derecho interno también aplica en derecho internacional, el cual dice, y es muy claro, tus derechos terminan donde los derechos de los demás empiezan. El respeto al derecho ajeno es la paz. Me despido sin más por el momento. Muchas gracias por su atención, compañeros.